Pues, Ajá. he escuchado que dice, quizás lo leí en la Biblia, donde dice que y te revelaré cosas que tú no sabes, misterios y todo eso. ¿Ya lo reveló a través de eso o habrá algunas personas a las cuales te revelará Dios? No, eso se lo dice a los profetas que Dios está seleccionando y eligiendo. ¿Ok? Entonces, yo te revelaré lo que les reveló a ellos, ya está revelado. ¿Ok? Acuérdate que eso de que la revelación es progresiva es correcto. ¿Ok? Pero es correcto porque sucesivamente le fue Dios revelando su voluntad, sus propósitos, sus planes y cosas que iban a suceder, ¿okay? A Abraham, a sus hijos, a Moisés y todo hasta Juan en Patmos, hasta Apocalipsis. Y por supuesto a nuestro Señor y sus apóstoles. Pero ya, el canon ese se cerró. Le pregunto esto porque he platicado con evangélicos y ellos consideran de que Dios sigue revelando a través de algunos de ellos sus misterios. Pero ahí la respuesta es muy simple, es muy simple. El Espíritu Santo nos habla. Eso dice la Biblia y la experiencia lo confirma, que el Espíritu Santo nos habla. Pero el Espíritu Santo no puede decirnos nada que vaya en contra de la palabra revelada de Dios, o que esté a espalda, o que choque en algo con la palabra revelada de Dios, que es la revelación pública. Si tú mañana recibes una revelación privada, yo no te la voy a cuestionar, ni te voy a decir que no, pero si en algo esa revelación que tú me dices que Dios te dijo contradice, choca o no se lleva muy bien con lo que dice la Escritura, yo te tendré que decir, por más vinagre que me diga, que eso es tu imaginación, viejo. Así de simple. ¿O es el enemigo que es el...? Bueno, ok, sí, también. ¿Es el Espíritu Santo o son otros espíritus? Ahí es lo de tener que distinguir los espíritus, discernir los espíritus. ¿Y cuál es la regla, la norma, el baremo, la balanza para discernir los espíritus? Aquí está, este es. ¿Qué más? Vamos, Carlitos tenía una... Sí, la pregunta era en cuanto al catecismo, ¿qué diferencia tiene con los institutos bíblicos de los evangélicos? Bueno, se supone que el instituto bíblico es para ordenar pastores, líderes cristianos, diáconos, ¿ok? Pero lamentablemente la formación teológica de los seminarios es deficiente. Y hablo de todas las denominaciones. Yo le pasé a Jorge un documento extraordinario del Papa Benedicto XVI, donde dice que la pedofilia y la homosexualidad de los sacerdotes y todo eso y los abusos sexuales vienen del 68, porque el espíritu antidocente del 68 se infiltró no solo en las universidades y en la enseñanza media, sino también en los seminarios. Y está hablando de los seminarios católicos romanos. ¿Okay? Bueno, se le olvidó decir que el espíritu del 68 era comunista y especialmente los jesuitas atendieron muy bien a esa parte, o sea, y se hicieron comunistas. Ahora, los otros seminarios de las iglesias luteranas y anglicana, que es la mía y tal, no le fue muy bien tampoco, no quedan exentos del asunto. Eso espero que responda. Ajá, allá está. Pero cuando he oído en una iglesia que tienen profetas, ¿hay profetas ahorita o se terminaron? No hay ni profetas ni apóstoles. Los profetas son Isaías, Jeremías,
los profetas que no son escritores, como Elías y Eliseo. Aquí están los profetas. Recibieron palabra de Dios para testimonio, para que dieran testimonio, y ese testimonio fue debidamente registrado en una especie de acta que en el antiguo lenguaje jurídico se llama testamento. Hoy en día, cuando el abogado te habla de un testamento, ¿okay?, te está diciendo un documento notariado y registrado de cuál es tu última voluntad para con tu riqueza, tus hijos y todo eso. Después el Estado dice, no, esto no vale nada, pero eso es otra historia. Ahora bien, en el antiguo lenguaje jurídico, testamento era cualquier acta. Podía ser de testamento de última voluntad, o podía ser de cualquier otro, o de delegaciones, por ejemplo, adelantadas de los padres a los hijos mayores, en fin, mil cosas. Por eso llamamos Antiguo Testamento y Antiguo y Nuevo Testamento, porque es el testamento significa acta, que conste en acta, documento oficial, eso es lo que significa testamento. Entonces, exacto, a los profetas les fue revelada palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y a los apóstoles en el Nuevo Testamento, y los demás que se hacen llamar profetas y se hacen llamar apóstoles son unos chantas, como decimos los argentinos. ¿Cómo acomoda esto que recién se dijo? Como el profeta árabe que cita a Pablo y que le dice a Pablo de una manera, con un cinturón lo amarra y le dice, así vas a ser amarrado en el viaje que vas a ir, y le estaba dando, pues Pablo en su escrito lo reconoce como un profeta. Por supuesto que Y no. luego, y no es un profeta ni escritor, ni en el Antiguo Testamento. Y luego Pablo en sus cartas también habla de el don de profecía, y también habla del ministerio del profeta, y dice en el Nuevo Testamento dice, y asimismo él constituyó a unos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Y esos 5 ministerios son los que son la base para la iglesia hoy. La iglesia, pues que la iglesia es neotestamentaria. ¿Cómo encaja esto con lo de que no hay profetas en la actualidad? Muy simple y muy corta respuesta. Lo que estos señores profetas hablan empata bien con la enseñanza bíblica o no. Porque si no, entonces, bueno, pueden hacerse llamar profetas, pero siempre y cuando se entienda que lo que ellos digan, toda palabra que ellos salga de su boca, tiene que coincidir con la revelación bíblica. Y en muchos casos no es así. Y se hacen llamar apóstoles también, cuando en el Nuevo Testamento está muy claro los requisitos para ser apóstol. ¿Okay? Entonces, está en ese cita que tú me estás dando, está empleando la palabra profeta en otro sentido. ¿En cuál sentido? En el sentido del oficio del profeta, de la función del profeta, que es declarar la palabra de Dios y las consecuencias que se siguen del mal comportamiento o del buen comportamiento. En tal sentido, nosotros somos profetas. Tú y Carlos y yo, todos somos profetas, en ese sentido. En el sentido de la función profética. Y lo que decimos tiene que estar de acuerdo con los profetas de la Biblia. Si no, estamos hablando por nuestra propia cuenta, que el libro de Deuteronomio dice, cuando Jehová le dice, si no se confirmare a la verdad la enseñanza del supuesto profeta, no es profeta que yo haya enviado. Eso dice Deuteronomio. Bueno, más claro, échele agua. Más claro, échele agua. ¿Qué más? Danilo. Sí. ¿Qué diferencia hay entre castigo y corregir? Refiriéndonos a que Dios me castigó. Sí.
No, es lo mismo cuando eras chiquito y tu papá te daba un chirlo ahí en las nalgas para que no ensuciara la pared, te estaba aplicando un castigo a título de corrección para que no hicieras más eso. La corrección lleva un castigo. Claro, porque entonces porque entonces tú con mermelada ensuciabas la pared y entonces tu papá te corrigió. Y te aplicó Corrección, enmienda, castigo. Ajá. Ahí creo que te faltó, porque creo que has escuchado o te dijeron en la iglesia que Dios no castiga. Eso Sí. también es que Entonces, sí, pasado, quizá me faltó ese complemento, porque yo en la iglesia cuando me han dicho, mira, Dios es un Dios de amor y no Sí. no castiga, sino que sea, corrige. Entonces, por eso es que yo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre corregir y castigar? Porque Sí. como Dios es un Dios bueno, Sí. no es un Dios malo, no le va a querer hacer un daño. Es un Dios Entonces, pero- Él solo quiere el bien para cada Sí, uno de pero nosotros. porque es bueno corrige, ¿no ve que dice a quien ama Dios corrige? A las personas individuales y a la familia, Dios nos corrige de muchas maneras, pero Dios corrige a las naciones. Y en ese sentido se puede hablar de que Latinoamérica está bajo castigo y de acuerdo a 2 Crónicas 7:14 no va a levantar Dios el castigo porque no hay gente suficiente dispuesta a devolverse de su malo camino como no la hubo en Sodoma. Aunque estén orando algunos porque se levante el castigo, no se van a levantar. Claro, pero tiene que haber gente que se devuelva y en número suficiente, porque eso la intercesión de Abraham por Sodoma es como un regateo. No, que si hay 45, no, pero entonces que si hay 32, no, que si hay 20, no. Al final Abraham se da cuenta de que no hay suficiente gente dispuesta a devolverse de su malo camino y pedir perdón y resarcir a las víctimas, compensar, o sea, no hay esa actitud. Entonces Dios no levanta el castigo. Uno de los más importantes capítulos de la Biblia es Deuteronomio 28, que es donde juraban los presidentes americanos. Esto ya lo hemos hablado. Deuteronomio 28. Aquí ponían la mano los presidentes americanos que juraban cumplir el cargo. Deuteronomio 28. La Biblia no estaba cerrada, estaba abierta y no abierta en cualquier lugar. El Deuteronomio 28. ¿Por qué? Por la idea de pacto. La idea de que la nación entraba en pacto con Dios a cumplir sus estatutos, preceptos y mandamientos como nación. Deuteronomio 28, que es más o menos Levítico 26, pero más largo, ¿ok? Se divide en 2 partes. Las bendiciones y las maldiciones, podríamos decir los premios y los castigos, si no les gusta. Decía Deuteronomio 28, del 1 al 14, dice así: bendiciones de la obediencia. Y atiéndame bien esto que es importante, del 25 hasta el final dice consecuencias de la desobediencia hasta el párrafo último, que es el 68 del versículo. Ahora bien, ¿qué describe en las consecuencias de la desobediencia? Describe esclavitud, pobreza, emigración. Mire lo que es ahora la emigración. Bueno, no menciona la inflación o el desempleo, por lo menos no en esos términos, ¿okay? O el subempleo, o la economía sumergida, o lo que quiera, pero es lo mismo. La criminalidad, no menciona así palabra por palabra, pero todo lo que estamos sufriendo en América Latina, incluyendo los vandalismos, los caos y desorden, la violencia que se acaba de vivir en Quito, en Santiago y en La Paz, ¿okay? Los malos gobiernos, es más, el pésimo clero,
el señor McDowell, el maestro de Stephen McDowell. Stephen McDowell habla de, tiene un capítulo muy bueno que se llama La maldición del clero ignorante. O sea, cuando Dios le da la espalda a una nación que le dio la espalda a él, a sus estatutos, preceptos y mandamientos, entre los peores castigos es retirar los buenos maestros y dejar puros malos maestros y clero ignorante y gobernantes despóticos y corruptos. Eso es castigo de Dios, discúlpenme, yo no es vinagre mío, eso está en la escritura, eso está en la escritura. ¿Ah? Lanzan maldiciones hacia alta. A veces sí, a la nación, a veces sí. Dale. Yo tengo la idea y quisiera corregirla o aclararla de que hay una diferencia entre castigo y consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias me parece que son las naturales y propias de hacer lo contrario a lo que Dios dice. Y Dios en esa etapa como que tiene misericordia y va tratando de ayudar, de socorrer, pero llega un momento que como que se colma y entonces viene el castigo como la lluvia de fuego sobre Sodoma o cosas así. ¿Estoy en lo correcto? Yo te diría que en principio sí estás en lo correcto, pero no te olvides que las malas consecuencias de la desobediencia son parte del castigo, y eso está aquí en Deuteronomio 28, donde comienza así el capítulo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en todos sus mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y entonces viene una lista de bendiciones: trabajo, empleo, prosperidad, seguridad, ¿ok? Y poder estar en la tierra y no ser deportado, libertad, no ser esclavizado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y del 25 en adelante, pero si tú te empeñas en no seguir los mandamientos, o sea, tú como pueblo, porque a mí me hacen gracia cómo interpretan Deuteronomio 28 muchos evangélicos de corte pentecostal. Dice, yo recibo la palabra hasta el día 14, hasta el verso 14, y rechazo la palabra. Pero escucha, querido hermano pentecostal, hermana, no te está hablando a ti como persona individual, está hablando a Israel como nación. Y eso no lo interpreto yo así, lo interpretaron los presidentes de Estados Unidos y los constituyentes y los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Por eso todos esos actos solemnes agarraban el capítulo 28 y ponían la mano y juraban sobre el capítulo 28. ¿Okay? Ellos estaban bien interpretando la Biblia en términos de pacto, de que una nación se puede y se debe poner en pacto con Dios si quiere recibir las bendiciones. Ahora yo pregunto, ¿ha recibido bendiciones Estados Unidos históricamente? Bueno, ¿lo digo yo? No, lo dice la Biblia, dice, te exaltaré. ¿No fue exaltado en los Estados Unidos? Te exaltaré. Entonces los intérpretes bíblicos de 1789, cuando vino la revolución, estaban en lo correcto. Y los pentecostales están equivocados, discúlpenme el vinagre. Dale, güey. Pero todos. Solo esperemos ahí que terminen Los amigos. Son dos consultas. A mí sí me está pisando callo, ¿no? El tema de Dios castigador, porque en la Iglesia Católica Romana sí se nos ha metido mucho el tema y se nos ha enseñado muchísimo bajo la parábola del Padre Misericordioso. Yo justamente estoy en el estudio de la parábola del Padre Misericordioso. Del Hijo Pródigo. Del Hijo Pródigo, exactamente. Y bueno, por ahí se nos dice que Dios es justo, pero que es más misericordia que justicia, y bueno, quisiera su comentario al respecto. Pero el mismo episodio del llamado Hijo Pródigo
está la respuesta. La respuesta es la siguiente. El hijo pródigo volvió porque había recibido su castigo. ¿Y cuál era el castigo? Pucha, había vivido entre los cerdos que su trabajo era darle maíz a los cerdos, y él de repente dice, ay, este maíz me lo tengo que comer yo porque no tengo otra cosa, y pensar o sea, recibió su castigo el hijo pródigo, que hay que ver qué significa pródigo. Pródigo no significa que vuelve, pródigo significa que dilapida su fortuna, eso significa pródigo, y después regresa. Tendría que llamarse el hijo retornado, tal vez, o el hijo perdonado por su padre. O arrepentido, correcto, esa sería la mejor traducción. Pero entendamos dos cosas. Primero, que él recibió su castigo, y terrible el castigo, ¿ok? Y segundo, que el Padre fue misericordioso porque, entre otras razones, entendió que su hijo ya había sido suficientemente castigado por la vida, digamos, por las consecuencias de su dilapidación, el espíritu dilapidador que le pidió la parte adelantada y después fue y se la gastó. El hermano, dice, se la gastó con putas, pero la Biblia no dice eso es lo que pensaba el hermano, ¿ok? Y licor y demás, y fiestas y parrandas. Y César Vidal dice, a lo mejor el hermano, él sí se lo hubiera gastado en puta, y por eso dijo lo que dijo. Profe, pero perdón por las expresiones, pero yo soy políticamente incorrecto. Pero bueno, otro argumento a favor de esta visión es que Jesús viene a abolir esta visión sobre el Dios castigador, y lo presenta como un Dios bueno, como un Dios generoso, como un Dios bondadoso ante la miseria humana. Eso es lo que dicen los curas y los pastores buenistas. Hay que estudiar el buenismo, es una parte importante de la política correcta, ¿no? Bueno, eso que tú me acabas de decir, si alguien te dijo eso, te dijo un disparate muy absurdo, no entiende nada de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy simple. ¿Sobre qué persona Dios derramó su ira y el castigo más terrible, quizá, que persona alguna haya tenido que sufrir en esta tierra? ¿Sobre quién? Sobre su propio hijo. Entonces, ¿qué me vienen con esas enseñanzas buenistas? Sobre su propio hijo descargó su ira, que él se dio, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el terrible castigo, no fueron los clavos, como diría Mel Gibson, la película de los clavos. No, el abandono fue el desamparo. Jesús se siente abandonado y desamparado. ¿Por qué? Porque de verdad estaba abandonado y desamparado por su Padre, que le derramaba sobre él el abandono y el desamparo, le dio la espalda, que fue el castigo más grande. O sea, él recibió el castigo de Dios, el castigo más grande que más nadie haya recibido nunca. ¿Por qué? Porque él asumió nuestros pecados, que deben haber sido bastante grandes para merecer ese castigo, ¿no? Entonces, que no me vengan con buenismo. Ok. Y una última, perdón. Me llamó mucho la atención el tema de Sodoma, donde Moisés, creo yo, ¿no? Abraham le pide a Dios que lo salve, y que aún y habiendo 30 justos, y bueno, va bajando las cantidades, ¿no? Me llama la atención porque eso se relaciona a veces con nuestro proyecto político, ¿no? A veces creemos que deben de haber muchos, pero en realidad no hay gente que no nos escucha, gente que no adhiere. ¿Cómo es posible relacionar Por este texto? supuesto, por supuestísimo. Otra cosita. Dama le pregunta válidamente, Carlos, ¿corrección es corrección o es castigo, no? Bueno,
se puede llamar castigo con el fin de corregir. Dice, a quien más ama, reprende Dios. Pero hay otra, esto es correcto, pero hay otra cosa que es correcta también. Aparte de corrección y de castigo, es justicia. Los buenistas, es justicia, los buenistas hacen un dilema falso entre un Dios extremadamente misericordioso y un Dios castigador y malo. No, Dios no es malo, pero es justo. Tampoco es bueno. No es buenista, Ajá, pero sí es bueno. Él no es bueno ni malo, es justo. No, no. Es buenísimo. Es bonita, no es bonita. Es justicia. Cuando Dios deja caer su ira sobre Sodoma, o sobre Egipto, sobre los asirios, sobre Israel mismo, o sobre Guatemala, ¿es castigo o es corrección? Es justicia. Es justicia. Es lo que se merece Guatemala. Un país, y Guatemala y toda América Latina, unos países que han dado la espalda a Dios, donde aquí llegaron, como siempre, aquí llegaron los españoles en la peor época de la Iglesia Católica, cuando se resistió a hacer reformas en toda Europa, y principalmente en España, con una sola excepción que es Inglaterra, por eso yo soy anglicano, porque la única iglesia donde hubo reforma y no hubo separación, cisma, fue en Inglaterra. En los demás no, Lutero tuvo que fundar otra iglesia, Calvino también, Hus no, ¿cómo se llama? Zwinglio en Suiza, todos esos reformadores son simpáticos, tuvieron que formar otra iglesia. En Inglaterra no. Inglaterra fue la única que se reformó. ¿Okay? Entonces la iglesia anglicana se define así, una iglesia católica reformada, a diferencia de la de España y tal. Ahí, ¿nos llega el Evangelio a nosotros o no? Sí nos llega, pero en una interpretación distorsionada, al menos en parte. ¿Ok? Además, no generalicemos, los predicadores que vinieron aquí con los españoles, los dominicos, los franciscanos y tal, eran gente de unos pensamientos bastante diferentes entre sí, y por eso peleaban mucho, ¿no? No hubo un juicio contra de las casas y tal. Y aquí el famoso obispo marroquín, cuyo nombre lleva la universidad que todos conocemos, vean la biografía de ese obispo marroquín. Entonces, tuvo varios encontronazos y choques con gente importante. ¿Okay? Y había gente mala, había gente buena, había gente regular. Ahora bien, lo mismo se puede decir cuando llegaron aquí a América Latina del brazo de los ingleses, los americanos, los alemanes, iglesias protestantes, pero con muy poca recepción. Esa fue la segunda, y lo mismo, un evangelio medio distorsionado, con distorsiones diferentes, pero no era el evangelio del reino puro y duro, auténtico, entero, no era. Y últimamente han llegado los pentecostales. Eso sí tienen gran aceptación, porque eso dicen muchas cosas que a la gente le gusta oír. Ahora, no son totalmente antievangélicos, digamos, vuelto otra vez, versiones distorsionadas del evangelio, nacidas como la mayor parte de las doctrinas pentecostales, del segundo avivamiento de los Estados Unidos, el segundo avivamiento, ¿okay? Que ya venía bastante inficionado de ideas arminianas. Las ideas arminianas llevan al socialismo. ¿Por qué? Porque es la confianza en las propias obras y que el hombre es bueno y entonces se le puede dar poder omnímodo al gobierno. ¿Okay? O sea, por distintas vías nos lleva o mejor dicho, por distintas clases de torcidas y deformaciones en el Evangelio nos han llevado a la situación religiosa que hoy enfrentamos, que no es nada bueno. Adelante, ¿qué más? Tú. Pero lo de Sodoma y Gomorra y cómo Abraham pide por Sodoma, ¿no?
Porque está... Se puede correlacionar con nuestro proyecto y Por supuesto, es probable, por eso es probable que así Dios no levantó el castigo sobre el reino de Israel unido, ni sobre la parte norte ni sobre la parte sur, porque no hubo gente suficiente que se diera vuelta de sus malos caminos. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, si no hay gente suficiente, por eso esta mañana cuando dijeron lo del vinagre, vos dijiste, bueno, pero es que el profe se desespera porque no hay gente suficiente. Sí, Abraham también. ¿Ok? Abraham también, Abraham iba bajando el estándar, ¿no? Bajando la vara, que si 45, que si 35, 30, decía 20 algo nomás. ¿Y qué le decía a Dios? Ahí viene lo de la misericordia. ¿Qué le decía a Dios? Le decía, sí, Abraham, si hay 30, ok, yo suspendo el castigo. ¿Y qué le decía Abraham? Bueno, no, sé que 25. Bueno, está bien. Ahí viene la misericordia. Si hay 25, entonces le va. No, pero si hubiera 20, porque Abraham sabía y estaba desesperado porque no había gente. Él quería rescatar a alguno. Pero por supuesto. ¿Y qué? Ajá, bajando la vara. ¿Y qué le decía a Dios? Está bien, si hay, bueno, vos de 25, está bien, 20. Parecía el diálogo ese de Rick en el precio de la historia donde se van regateando. El regateo. Bueno, Dios le decía, ok, está bien, si hay 20 yo... Pero, perdone, pero mire cómo es el diálogo de Abraham, léalo bien. Pero disculpe, Señor Jehová, creador del universo, disculpe que esta pobre pulga hormiga discuta con usted, pero si fueran 20 y tal. Entonces, ¿qué le decía a Dios? Sí, está bien, hasta que al final 10 dijo. no había ni uno, esa es la verdad, no había ni uno. Entonces, bueno, Abraham se fue a su casa, dice, le digo, A bueno, su está campaña. bien, pero, o sea, Abraham entendió el mensaje, no había nadie, eran toda una porquería, además de sexual, comportamiento sexual, ojo, con mal comportamiento sexual forzado, ni siquiera era voluntario. Revisen bien el tema de Sodoma. O sea, los quisieron violentar sexualmente por la fuerza, estaba el elemento de violencia ahí. No era nada más que una promiscuidad, digamos, como puede ser ahora. Así se suele entender Sodoma y Gomorra. Sí, pero hay que leer bien de todos modos. Ahora, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Por supuesto que nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué crees vos que Lutero, Calvino, Zwinglio, Hus, todos los que querían que la Iglesia Católica de ese siglo se reformara las impurezas que tenía, entre otras impurezas, tenía una muy importante de carácter político, que era una alianza para sostener a gobiernos absolutistas contrarios a la Escritura y tal y qué sé yo? Muy bien, entonces Lutero quería... ¿Tuvo éxito Lutero? No. Por eso entonces él fundó otra iglesia. ¿Tuvo éxito Calvino? No. Zwinglio tampoco. Entonces es posible que nosotros, como los profetas, nuestra palabra sea desoída. Ahora, según la Biblia, ¿eso nos da derecho a dejar de predicar? No. No, y 1000 veces no. Aquí lo dice más claro que el agua. Usted a varios de los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo los principales que son Isaías y Jeremías, sobre todo Jeremías, que es a mí me gusta mucho Jeremías porque es el profeta más político de todos, ¿no? Daniel es bastante político también. Jehová les advierte, no les van a escuchar, pero eso no quiere decir que me dejen de predicar. Tienen que predicar aunque nadie les quiere escuchar, aunque les tiren piedras y tal y qué sé yo. ¿Por qué Dios les advierte? Por dos razones. Primero, acuérdense que Dios es racional. Usted tiene que leer la Biblia no de manera mágica, no esperando resultados mágicos. No va a haber resultados mágicos. Lea y estudie la Biblia aplicando la razón.
Las razones por las cuales el profeta tendría que seguir predicando eran dos. Una es que Dios no quería que el profeta se decepcionara y dejara de predicar. O sea, hay esa sola razón. Entonces, exactamente, estaba adelantado. Mirá, no te van a escuchar, te van a apedrear, van a decir que sos un vinagre, van a decir de todo. Pero vos tenés que seguir predicando. ¿Por qué? Porque para testimonio, pues para que conste en acta. Fueron advertidos que malas consecuencias se iban a resultar de mal comportamiento. Entonces no podrán decir que nadie les avisó. Y eso dice nuestro Señor Jesucristo, no es exacto. Como hemos sido Exacto. Por ejemplo, me han dicho, ¿qué haces ahí si eso es caso perdido? Entonces, ¿qué mensaje más importante le estoy recibiendo ahorita de su parte? Porque eso me ayuda a fortalecer y a creer de que si los profetas, Jesucristo mismo, lo vivió y nosotros, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué no podemos luchar hasta ver que esto o es una realidad o no? Pero el objetivo es que todo sea un éxito, ¿verdad? Sí. Cuando nuestro Señor Jesús habla de devolver el bien por mal, en lugar de devolver el mal por mal, dice, porque así se amontonarán ascuas de fuego sobre los que te hicieron daño, sobre los que te hicieron mal. Esa expresión, ascuas de fuego, hay 270.000 interpretaciones. Una de ellas es la que yo entiendo, a ver si es la misma de... Dale, a ver si es... No, pero otra cosa que quería preguntar, es de que dicen que, digamos, Dios, o sea, Jehová es castigador, ¿no? Pero su hijo, él es... No, eso es mentira. Eso es Digo yo, Jesús es más drástico todavía, porque él dijo, no, yo no vengo a tergiversar la palabra ni a cambiarle nada, es más, vení. Esos son los buenistas. Pero lo de las ascuas de fuego, lo de las ascuas de fuego significa eso va a amontonar legajos en tu folder en el juicio. Lo que pasa es que no se quiere hablar de juicio, porque el juicio final implica justicia. ¿Y qué es justicia? Es premio y castigo. Dar a cada quien Justicia, lo que merece. exacto. Si vos sos profesor, y eso es lo que quieren, lean a Marley Brice, si vos sos profesor, tenés 60 alumnos, y ¿qué va a decir? Como yo no soy castigador, yo no voy a poner malas notas, tantos aprobados. Eso no es justicia, no sería justo. Dale, Jorge. Sí, no me hace sentido con el evangelio de hoy, que lo escuchaba yo, me llamó la atención. Lucas 12, 49, 53. He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Dos líneas abajo dice, ¿piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2, 2 contra 3. A mí me hace mucho sentido, bueno, al menos en términos políticos, pues a veces uno percibe que hay mucha separación, ¿no? No hay coincidencias en esta visión política nuestra que creemos que es la visión bíblica. Entonces me hace sentido que estas palabras se puedan extrapolar a este ámbito. El que ama a su hija más que a mí no es digno de mí. A su hija o su madre, a su suegra, a su hermano más que a mí no es digno de mí. Eso es consistente con busque primero el reino de Dios y lo demás veremos, o verán que vendrá por añadidura, pero primero el reino de Dios, o sea, eso es consistente con el primer mandamiento, que dice el mandamiento número 1, amar a Dios por encima de todo. Bueno, mira, oye, la Biblia es el documento más coherente y consistente que hay.
Lo que pasa es que el que no la entiende bien para el que no la entiende bien está llena de contradicciones. Entonces te ponen la contradicción falsa entre un Dios malo y un Dios bueno. No hay Dios malo, hay Dios justo. Chicos. ¿Ok? Y la segunda revelación más coherente y consistente que hay son las 5 religiones. Inmediatamente después de la Biblia, lo más coherente es lo nuestro. Y por eso lo dije anoche y lo repito hoy. Compárelo con el programa de Yamatei, lleno de incoherencias y contradicciones. Dale. Profe, dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre magia y sobrenatural? Número 1. Y número 2. Bueno, esa Vamos primera, de a una esa con la primera, pregunta, sí. pues si no me confundo. Sí. Pregunta muy buena. La diferencia entre la magia y la religión, porque ese es otro término execrado por los buenistas. La diferencia es la siguiente. Ponémelo allá que me voy a centrar. Por favor y gracias. La diferencia es la siguiente. La buena religión es cuando vos, dentro de lo que es la religión cristiana, no la religión budista, en la religión cristiana vos te pones a hacer la voluntad de Dios. En religión de la magia, vos querés que Dios, o los dioses, para los politeístas, hagan tu voluntad. Ahí está, caso uno. Dios tiene que hacer mi voluntad. Yo declaro, yo decreto, yo reprendo. Dios tiene que hacer mi voluntad. Dios está al servicio mío. Está mal ese hombre. Muy mal. La religión es al revés. El mejor ejemplo de religión que yo te puedo poner y que yo estoy estudiando seriamente el tema de la Virgen María. Seriamente. La Virgen María es el ejemplo de religión en la parte, y esa es la frase clave que revela un montón de cosas. La frase que ella dice: hágase en mí según tu voluntad. Es totalmente opuesto a Kashluk. Que Dios haga mi voluntad. O sea, si usted cree, entonces Dios le va a obedecer. Fíjate de decir sanganada, por favor. ¿Qué dice la Virgen María? Dice: hágase en mí según tu voluntad. A mí eso me está diciendo muchísimas cosas. Y una de ellas es que Dios le consultó a la Virgen María. Le consultó. Y claro, o sea, no se metió ahí de atropello. Qué interesante. Que la Virgen María no hubiera podido decir que no, como le dijo Jonás. Jonás le dijo no, manda otro. No, yo no voy. Y varias veces Moisés, que era tartamudo, otros profetas que también era Amós, que era un tipo bruto, era un campesino, que no, yo no, ¿por qué? Porque yo no tengo ciencia, yo no fui a la escuela, no sé ni leer. Bueno, el hecho de que estos profetas hayan dicho que no, incluso Jonás tuvo que ser castigado, porque no me diga que no es un castigo eso. Por lo mismo, decirle que no a Dios. La Virgen María, por el contrario, le dijo que sí de entrada, no después de haber sido escupido por una ballena como el caso. Esa respuesta de María fue en función de algo que antes él le consultó. Claro. Y porque si no... Y ella no iba a decir que no. Ella no dijo que no, y sí. por eso... Y los que te arrojan mucha luz sobre eso son los musulmanes. Los musulmanes tienen toda una consideración sobre la Virgen María, que tal como aparece en el Corán. ¿Okay? Pero como este curso es tendencioso en favor de la verdad. Y si hay una parte de verdad en los musulmanes, si hay una parte de verdad en los católicos romanos, vamos a reconocer cuál es la parte de verdad. Y en los pentecostales o en las partes de verdad que haya. Y eso vale también para los musulmanes.
el tema de la Virgen María en autores islámicos de esta época y de épocas anteriores. Entonces, esa es la diferencia con la magia. Sí, es que Ayn Rand, bueno, no sé si meto otro tema ahí, pero Ayn Rand habla de lo místico, ¿no? Habla de lo Exacto. místico. No sé si lo místico y lo Por mágico supuesto, es- escucha. Sí, a Ayn Rand yo la defiendo porque cuando ella se lanza contra los creyentes, no habla de cristianismo, no habla de religión, habla mayormente de misticismo. Y el misticismo en la religión cristiana es una infiltración de las religiones mistéricas de Oriente, especialmente de la religión de la diosa Mitra, la cual era ya adorada por muchos judíos. O sea, es una herejía el mitraísmo, el misticismo, que el cristianismo hereda de la religión judía. No se olvide que, eso también lo dice la Biblia, llamaban airesis a los cristianos, cuando todavía no los cristianos se llamaban los seguidores del camino. El nombre cristiano le fue puesto por sus adversarios, entre ellos judíos ortodoxos, digamos, en Antioquía, y de ahí se empezó a llamar cristiano. Y era peyorativo, ¿verdad, bro? Y era peyorativo. como capitalistas. Sí, sí. Ya vamos llegando. Y tan peyorativo como protestantes. Eso es peyorativo también, las sectas protestantes. Eso es peyorativo. Sí, es peyorativo. Como también es peyorativo del otro lado, romanistas. Que es el pastor Armando, el de Quito. Romanistas. ¿Usted es romanista? No, pastor, yo soy anglicano. ¿Y eso qué quiere decir? Y me tomó examen. Y ya pasé el examen. ¿Ok? Entonces, pero eso es peyorativo, romanistas. Bueno, ¿qué más? Una última. ¿Cuál es, cómo se... Última para vos, porque a lo mejor Última para mí. última para mí. Está, pero... Usted dice que estudia la Biblia, no la lee. No. ¿Nos puede decir cuál es su método de estudio? Muy simple. Para interpretar la Biblia, a fin de entenderla bien, consulto las guías. Es como si yo me pongo a manejar un auto, o manejar, qué sé yo, un helicóptero, una avioneta. Tengo que consultar la guía, y las guías son los decretos, consensos y acuerdos de los concilios, los credos, y los catecismos y los tratados. O sea, lo que se debería estudiar en un instituto bíblico, como dice Carlos. Es muy simple. Entonces ahí te da... Ahora me voy a estudiar la Virgen María. Ese es el tema bíblico que estoy estudiando, la Virgen María. ¿Qué pasa con la Virgen María? Bueno, una de las razones por las cuales yo sigo siendo anglicano es que creo que, para no mencionar a los musulmanes que no son cristianos, los anglicanos tienen un entendimiento correcto sobre el papel de la Virgen María, a diferencia de los evangélicos. ¡Qué estatuas de yeso! No, un momentito. Es que una cosa son las estatuas de yeso Y otra los ídolos. y los ídolos, y probablemente porque los anglicanos tenemos estatuas de yeso, pero tenemos vitral. Tenemos vitral. Mejor no toquemos que ahí. Y por ¿Cómo supuesto no? que Toquémoslo. los vitrales representan a la Virgen, a nuestro Señor y a los apóstoles. Los anglicanos pensamos que simplemente los católicos romanos han exagerado la nota. Eso es lo que nosotros pensamos. Han exagerado la nota. Y de ciertas partes que están en la Biblia, son bíblicas. Cuando le dice en la cruz, le dice Nuestra Señora a Juan, esa es tu madre. Pero eso no lo digo yo, ni lo dijeron los papas. O sea, lo dice Nuestro Señor Jesucristo, esa es tu madre. Sí, pero no exageres la nota con tu madre, ¿me entiendes? Está bien, es nuestra madre, pero hasta ahí.
que no opaque o Claro. excluya Ajá, la exacto. figura de Jesucristo, que ese es el problema de los romanistas, como diría el pastor Ni a alemán. ninguna de las tres personas, ¿verdad? No puede estar. Correcto, porque es como una cuarta persona. Exacto. Es decir, Casi, sí. sí, Para los- entonces, Para los católicos bueno, romanos. hay- ortodoxos es una exacto, entonces yo soy anglicano porque, como dice el Danilo dice, tiene razón el Danilo, el Danilo dice, no nos metamos en ese tema porque entonces ¿Cómo vamos a no? tener problemas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me metí en esos temas y me sigo metiendo porque Por la verdad. me parece que los anglicanos y los musulmanes tienen un entendimiento correcto de lo que es la Virgen María. No tienen esa exageración, digamos. Claro, ellos no meten a la Virgen María, pero meten a Mahoma. Bueno, El sello de la profecía, dicen los musulmanes. A lo mejor cuando lleguemos a esa parte de, y a mí me interesa mucho esa parte de, porque hay, cuando habla de los ídolos, falsos dioses, imágenes y todo eso, ¿verdad? Porque parece que ahí hay una controversia bien grande entre los evangélicos y los cristianos evangélicos y los católicos. Y de esto hay alguien que sabe mucho de esto, ¿no? Que es la Madre Iglesia. Porque esa controversia era la antigua controversia iconoclasta que separó a las iglesias de Oriente y Occidente. Cisma de Después, Un gran cisma esa. después, 500 años después, la misma controversia con la Reforma Protestante. Pero cuando la Reforma Protestante, esa controversia tenía 500 años. Entonces el tema del griego, la palabra duro, la tría, todos esos temas que dice son divisivos y tienen razón. Porque ¿sabés cuál es el problema de América Latina? Que no hay protestantismo. El protestantismo es, en general, y el anglicano en especial, pero esto es una opinión mía, son un punto intermedio entre el romanismo y el evangelicalismo extremo. Y no son nombres en la historia, ha habido estos nombres. O sea, la reforma radical, eran los bautistas, sobre todo los anabautistas de Munster, ellos estaban en un extremo, querían acabar con todo lo que era. O sea, y los otros, los romanistas, otro extremo. ¿Okay? Entonces, a mí me parece que ahí hay, que en el protestantismo hay una posición intermedia. Ahora bien, como esta posición intermedia no está representada en América Latina, ha estado y sigue estando mal representada, creo que eso tiene mucho que ver con el atraso estatista y socialista y todas esas cosas. Ok, muchísimas gracias. Un aplauso para